Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en Se la rifó. El día de hoy tenemos un panel, ¿no? Bastante interesante para comentar los resultados de las últimas elecciones, lo que conocemos como elecciones intermedias. Y para eso tenemos el día de hoy a mi querido Héctorín. Héctorín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Gus, muchísimas gracias. Qué gusto una vez más estar aquí con nuestros rifados del día de hoy, que la verdad tienen mucho que aportar, opiniones que, como bien dices, tenemos que considerar a partir de las últimas elecciones que se han vivido aquí en México, consideradas las históricas. No sé por qué, pero todas siempre son históricas, ¿no? Entonces, hay que hacerle como un reload al tema, ¿no? Entonces, pues, por favor, preséntanos a Exacto. los invitados del día de hoy, mi querido Gus. Claro que sí, pues primero tenemos a Andreita Gonzaga, que es maestra en Asuntos Internacionales. Bueno, ella fue asesora política de la Embajada de México en Dinamarca y fue candidata apenas plurinominal por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias y saludos a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Andrea. Bienvenida. También tenemos a mi querido Jesús Rivero, que es profesor de la UNAM. Ahorita está como profesor invitado en la Universidad de Ottawa, en Canadá. También es analista y es consultor en BP Think Tank. ¿Cómo estás, mi querido ¿Qué Jesús? tal? Encantado de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Excelente. Y Gracias. también nos hizo el favor de poder estar con nosotros el día de hoy mi querido Rodrigo Miranda, quien es politólogo y además también es maestro en desarrollo urbano por la Ibero. Además, es consejero nacional del PAN. ¿Cómo estás, Ro? Muchas gracias, doctor Héctor. Igualmente, qué gusto poder compartir este foro con Andrea y Jesús. Excelente. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por haber atendido al llamado de la gente que se la rifa. Precisamente toda la población, ¿no? Acabamos de tener un escenario donde pues, la gente ya hizo un gran esfuerzo con levantarse en domingo y salir a votar. Hay que decirle a la gente, bueno, pues que hubo diferentes votaciones. Hubo votaciones en algunos de los estados de la República, en el Congreso de la Unión, en específico en la Cámara de Diputados y en la Ciudad de México. Además de algunos otros estados también renovaron por ahí sus congresos locales. Bueno, ¿qué nos pasó en la parte de los estados? Al parecer, Morena se va a llevar Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango por ahí ya también, Colima, Michoacán, que lo tenía el PRD, también Guerrero, y me parece que está todavía en disputa Campeche, además de Tlaxcala con Lorena Cuellar. ¿Y qué pasa entonces en los demás estados? Bueno, hubo también elecciones en Chihuahua, donde ahí al parecer va a ganar la candidata del PAN. El caso de San Luis Potosí, que marca una sorpresa con Ricardo Gallardo por parte del Partido Verde y que iba en coalición con el PT. Y bueno, lo que ya se avecinaba o ya se vaticinaba que iba a ganar en Querétaro el PAN por una arrasadora victoria allí. Y otra de las sorpresas a final de la contienda fue el triunfo de Samuel García de Movimiento Ciudadano en el estado de Nuevo León. ¿Cómo ven ustedes? Vamos a empezar, ¿qué les parece si vamos a empezar primero con las damas? ¿Cómo ves, Andrea? ¿Qué te marca este escenario en cuanto al país? ¿Cómo nos fue? Pues lo decía antes de que empezáramos y lo repito, creo que es un resultado agridulce y lo veo así desde que parece que nuestro país, desde que nuestra ciudad se dividió en dos y parece que toda nuestra ideología política está partida en dos y que solamente tenemos dos opciones. Y creo que desde ahí es un gran error porque entonces si eres fan de Morena, ganaron y si estás en contra de AMLO, perdieron. Entonces yo que sinceramente no me identifico con ninguno de los dos lados, te diría que es algo agridulce. Haciendo un análisis general, pues prácticamente Morena ahora tiene la mitad del país. Entonces, yo sé que lo vamos a mencionar más adelante, pero celebrar que sacamos a Morena del Congreso,
pues lo sacaste del Congreso, pero lo tienes en todos los estados. Entonces, realmente Morena perdió la fuerza, realmente hubo un castigo. No sé si yo lo mencionaría como una ola tardía de Morena, porque pues estos estados no tuvieron elecciones a gobernador las elecciones pasadas y por lo tanto fue como, bueno, los que faltaban en subirse al tren, ¿no? Ese sería como el análisis. A mí todavía que el Partido Verde tenga una candidatura me parece un insulto, porque creo que todos podremos coincidir aquí en que el Partido Verde es el más cínico de todos. Ujú. Y bueno, más allá de seguirme metiendo en otros temas, creo que lo cerraría ahí, pero sí, yo lo mencionaría como algo bastante agridulce. Excelente. Por ahí, mi querido Jesus, a ver cuál es tu análisis de cómo quedaron estas elecciones estatales, porque hay varias sorpresas, ¿verdad? Sí, fíjate que a mí me parece, bueno, en primera instancia a mí me pareció una elección muy interesante porque eh, prácticamente todos los actores políticos ganaron algo y perdieron algo. Entonces, esta elección me parece que hay que leerla en un análisis transversal porque lo que algunos pierden a nivel local lo ganan a nivel nacional y lo que otros pierden a nivel nacional lo ganan a nivel local. Entonces, iniciando eh, con el análisis de los estados, a mí lo que me parece es que el gran ganador es el partido Morena, porque logra avanzar o logra ganar 11 gubernaturas que no tenía. Y esto le permite pasar de gobernar 4 estados a gobernar 15. Entonces, en ese sentido, me parece que digamos que la muestra de cómo este partido se va consolidando a nivel nacional, aunque en el análisis transversal, insisto, al rato vamos a hablar del caso local. Eh, entonces, en primera instancia, me parece que Morena gana en el escenario nacional. Me parece que Movimiento Ciudadano gana con la candidatura de Nuevo León y la presidencia municipal de Monterrey, porque además ganan la capital y ganan el gobierno del estado. El Partido Verde gana porque gana San Luis Potosí y el PAN gana 2 gubernaturas. Me parece que también es un avance para el Partido Verde porque eso nos muestra que ha dado frutos la alianza con el presidente de la República. El gobierno le ha pagado bien al Partido Verde en los acuerdos que le permitió hacer en el sur del país al inicio del gobierno de la 4T. Y bueno, pues es un escenario, insisto, en el que vemos que Morena se consolida en el nivel nacional. Esto evidentemente le va a traer una articulación política que si la trabajan de alguna forma durante los próximos 3 años les va a permitir tener digamos, una maquinaria ya, digamos que en buena forma para poder echar a andar la mitad del país en 2024. Entonces, ese sería mi primer análisis que yo tendría, insisto, resumiendo, Morena se consolida, es el gran ganador a nivel nacional, pero también los demás partidos ganan, gana el Verde, gana Movimiento Ciudadano, el PRI me parece que pierde bastante porque algunos de los estados que gana Morena estaban gobernados por el PRI y bueno, pues en lo único que tiene, digamos que un pie en las gubernaturas es a través de la alianza, pero no por sí mismo. Entonces, ese es el primer análisis que yo haría. Órale, perfecto, mi querido Jesus. Rodrigo, ¿qué pasó? Tú que tienes más cercanía precisamente con Acción Nacional, pues, ¿qué pasó en algunos estados donde se esperaba precisamente que hubiera una posible victoria? Estoy pensando en el caso de Baja California Sur, que me parece que es el caso un poco más anómalo, donde también tienen una presencia importante, hay que decirlo, en Sinaloa, o sea, había una buena influencia ahí. Y bueno, pues, ¿qué sucede con algunos de estos estados en el norte, mi querido Ro? Claro que sí, doctor. Yo el análisis que hago de la jornada electoral del día domingo es que considero que este año es el último coletazo del dinosaurio revivido de Morena, ¿no? De ese refrito priista setentero.
creo que es el último coletazo. Veo, el análisis que hago es que pues la 4T oficialmente no había llegado a esos estados, entonces la ola de alegoría que tenía el presidente de la República faltaba que llegara a esos estados, ya llegó, pero veo que su alcance va a ser muy, muy, muy poco. Yo creo que, y sin afán de equivocarme, yo creo que ya comenzó el freno de la 4T, ya comenzó el descenso del obradorismo. ¿Y por qué? Porque en donde fue su cuna, donde fue el epicentro del obradorismo, quedó totalmente pulverizado. A la mitad se dividió el epicentro del obradorismo, que es la Ciudad de México. Yo llevo militando en el Partido Acción Nacional 12 años. Militando no, porque la militancia la logras hasta la mayoría de edad. Yo entré a los 15 años al PAN, pero participando, vaya, pues desde los 15 años, militando hasta que cumplí 18. Jamás en mi vida me imaginé tan pronto poder ver este escenario que vi el día domingo. Yo estaba muy emocionado y por supuesto pues muy impactado del resultado porque pues desde yo entré al PAN en el 2008, en la campaña del 2009, la campaña del 2012, la campaña del 2015, la Ciudad de México era obradorista. Incluso Benito Juárez, dos ocasiones, que es la alcaldía más panista de la Ciudad de México y casi de todo el país, estuvimos muy cerca de perderlas por la ola obradorista. Primero con Mancera, también después muy cerca con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ahora ya lo vemos que la Ciudad de México, como bien mencionaba Andrea, ya se partió en dos en cuestiones electorales. Yo creo que hasta aquí llegó el obradorismo. Le ganamos a perfiles obradoristas nacionales como es Dolores Padierna en la alcaldía de Cuauhtémoc, que fue la cuna del bejaranismo, que es un movimiento fuerte a nivel nacional, y concluyo con esto, Ramírez Cuellar, expresidente nacional, también un personaje de izquierda como Pablo Gómez, los dos derrotados. Yo creo que aquí podemos avecinar, podemos darnos cuenta de que es el comienzo del final del obradorismo, que llevamos 15 años apantallados por ellos en la Ciudad de México, ahora ya llegó la pantalla en el país, y pues de aquí para abajo, así lo Oye, considero Rob, yo. pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para preguntarte qué pasó en Nuevo León, porque Nuevo León es conocido porque tiene un voto de más, digamos, dentro de lo que serían los clivajes sociales, pues es un voto que tiene más poder adquisitivo, que tiene también un perfil un poco más conservador en muchos aspectos y que sería, usualmente las votaciones siempre estaban entre el PRI y el PAN. ¿Qué sucedió ahí en Nuevo León? Yo creo que el tema de Nuevo León en cuanto a panismo es un tema incluso generacional también. En el PAN, quien logra las candidaturas es quien genera mayor cantidad de votos al interior del partido. El PAN es el único partido en la República que elige a sus candidatos por la vía libre y democrática de sus militantes. Quien gana la candidatura en Nuevo León es quien tenía más adeptos al interior del padrón del PAN, lo que hace que no casualmente sea el candidato más idóneo para ocupar la gubernatura. Son uno de los dilemas de la democracia, que la democracia, al tener democracia interna, pues no siempre se eligen a los perfiles más vendibles, ¿no? Por eso ahí pues es muy interesante cómo elige Moreno a sus candidatos por la vía de las encuestas, porque aparte de que se lava las manos, pues elige candidatos muy competitivos porque son los que salen arriba en las encuestas, ¿no? Entonces en Nuevo León sucedió eso, tuvimos un candidato ya un poco refrito, un candidato del calderonismo, ya con un perfil un poco desgastado, y yo creo que ese desgaste se vio reflejado en la campaña. ¿Y por qué no dieron su brazo a torcer con el candidato del PRI que iba en segundo lugar detrás de Samuel? Porque la militancia del partido no lo quiso, no lo avaló, y las condiciones de Marco Cortés para lograr las alianzas en los estados era que la militancia lo avalara. Aquí en la Ciudad de México se hizo una consulta y ganó por mayoría la alianza con el PRD y con el PRI. Entonces, en Nuevo León no fue así. En los demás estados sí. Ustedes nos ven y nos dicen, incluso en las redes sociales, es que qué feo que el PAN tiene que estar con el PRI, con el PRD, pero lo que no sabe es que nos consultaron y la mayoría decidimos que sí, y ahora pues no nos arrepentimos porque el resultado fue bastante bueno, ¿no? Pero yo creo que también es una de las fuerzas del presidente Marco Cortés. Yo creo que va como caballo de hacienda a la reelección, ¿eh? Y todos me dicen, oye, pero es un presidente muy gris, mucha gente no lo ve bien. Pues sí, pero él respeta muy bien las dinámicas internas de los estados de la República, y eso pues le da mucha fuerza, porque lo que uno busca en los estados de la República es poder pues moverte con libertad porque tú eres el que tienes el escenario local, ¿no?
Órale, bueno, pues excelentes análisis de los tres. Mi querido Héctorín, te paso la palabra para que entremos a este otro tema del Congreso. Muchísimas gracias, Gus. Bueno, bien mencionan los tres panelistas que tenemos el día de hoy con nosotros, temas que son muy importantes y que parece que la sociedad cada día está modificando, está alterando. En algunos puntos parece que es un retroceso, en otros puntos parece que es un progreso, pero que sí nos llama muchísimo la atención cómo es este fenómeno de la sorpresa. Si pudiéramos definir estas elecciones, hablaríamos de la sorpresa. Hay cosas que nadie se esperaba, hay cosas que incluso nos esperábamos, pero no era para tanto, como dicen por ahí, ¿no? Pero que en cuestión de lo que decía Jesús de la consagración de Morena a nivel nacional, termina siendo un poco confuso porque también como mencionan Andrea y Rodrigo, estamos viendo también el surgimiento de partidos tradicionales, como el caso del PAN, y de partidos nuevos como Movimiento Ciudadano, que tuvo una victoria tremenda en Nuevo León, ¿no? Que bien decían, ¿no? O sea, Nuevo León quizá tenga un perfil más conservador, más, pues no sé, cultural, incluso socioeconómico, por supuesto, que daría la idea de que se mantendrían a flote con esta alianza que no se llevó a cabo como todos esperábamos, pero que da paso a esas oportunidades. Pero el caso más llamativo que tenemos, al menos aquí en la política mexicana, es lo que sucedió en México, lo que sucedió en la Ciudad de México, ¿no? Que es el tema de la Cámara de Diputados, que es aquí donde quizá vamos a abrir un frente un poco complicado, pero la política nunca ha sido simple, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría preguntar, igual como habías hecho anteriormente, mi querido Gus, empezando con las damas, Andrea, ¿cuál es la posición que tú consideras importante en estos resultados de la Cámara de Diputados? Ahorita hablaremos quizá un poco más de la Ciudad de México, pero específicamente la Cámara, que es la que hizo mucho eco, ¿no? Sobre todo por estas campañas que hacían de que la conservación de Morena, que si la dictadura, que si no sé qué, que si las últimas elecciones libres, y que hubo muchas cosas, mucho de parloteo, pero que es importante considerar desde bastantes escenarios. ¿Qué podrías comentarnos al respecto, Andrea? Bueno, primero, la próxima ronda no la empiezo yo, no, no es cierto. No, pues empezaría haciendo una pregunta a todos los que votaron útilmente. Quitamos a Morena y ahora qué, ¿no? Se supone que López Obrador llega porque estamos hartos y este hartazgo nace a partir de odiamos PRI-PAN-PRD y PRI-PAN-PRD miente y PRI-PAN-PRD roba y PRI-PAN-PRD todos los males del mundo mundial. Entonces ya quitamos a Morena para que regresen PRI-PAN-PRD y estábamos muy mal, pero ahora estamos peor. Entonces mi pregunta es, y la verdad es que más que un comentario hacia los partidos políticos, mi cuestionamiento sí va más en un sentido ciudadano de decir, ¿qué estamos dejando que nos insulten? ¿La memoria y la ideología o la democracia? Porque a mí la verdad es que la alianza no me late. Yo tal vez estoy siendo muy inocente, pero a mí sí me gusta cada ideología política. A mí sí me gusta saber que si voto por un partido de derecha, esos candidatos van a tener algo en lo cual se recargan que tiene que ver con eso. Y lo mismo de la izquierda. Entonces, yo de entrada a ver un PAN con un PRD juntos, desde el año pasado a mí me empezaba a hacer cortocircuito. Ahorita está diciendo Rodrigo que la militancia lo aprueba y eso me parece excelente, pero pues yo no soy parte de la militancia y la verdad es que no me gusta, ¿no? Empezando por ahí. Y por la parte de Morena, digo que es un insulto a la democracia, porque se puede llamar Morena, se puede llamar los enanitos verdes, se puede llamar como quieran, pero que un partido busque tener el poder absoluto es un verdadero insulto. Entonces, con estos resultados de la Cámara, de verdad que mi pregunta es, ok, ya quitamos a Moreno, ¿ahora qué vamos a dejar que nos insulten? Y ahí seguiría diciendo, creo que tenemos que mejorar la forma en la que votamos y votar más por las personas, porque en este empuje de decir, sí, vamos a quitar a Morena,
La verdad es que quedó uno que otro candidato que creo que deja mucho que desear de todos los partidos. Yo estoy tratando de hablar de la forma más neutral. ¿Y qué propuestas había si el único objetivo era quitar a Morena y si el único objetivo de Morena era que no ganara la alianza? Entonces, ¿realmente votamos por causas? ¿Realmente votamos por cambios? ¿Realmente vamos a ver algo en 3 años? ¿O solo vamos a seguir viendo una cámara que se está peleando porque en realidad nadie representa nada? Este punto que mencionas, Andrea, antes de poder pasar con nuestros demás panelistas, es algo que nos llama mucho la atención definitivamente cuando no estamos dentro de la estructura política de los partidos. Hablamos de una ciudadanía que no tiene clara su participación en la política. Cuando hablamos de política, en México pareciera que solamente hablamos de partidos políticos, de los políticos incluso, pero dejamos afuera a la ciudadanía. Como que la ciudadanía nos apartamos, nos quitamos de responsabilidades, yo voto por el que me pusieron y vámonos, ¿no? Eso es una realidad. Y ahí la irresponsabilidad cuesta caro, muy, muy, muy caro. Tampoco es que digamos que tenemos políticos, con grandes propuestas, con gran personalidad, con gran autoridad, etcétera. Y la prueba está que tenemos personajes bastante bizarros como Alfredo Adame, como Tinieblas, Adolfo Bautista, todos estos, ¿no? Que realmente Puro rockstar. Exacto, ¿no? Y que después vemos cómo influencers llegan a sugerir que votemos por el Partido Verde, que como todos, creo que aquí todos coincidimos con la misma idea que tú mencionabas hace rato, de que es el partido relleno, ¿no? Diríamos otra palabra, pero creo que ya todo el mundo lo piensa, ¿no? Que parece meretriz. Pero de ahí en fuera, aquí la cosa es, ¿qué estamos apostando? Y con esta pregunta me encarrilo contigo, mi querido Jesús. ¿Qué estamos apostando la ciudadanía cuando le damos voto a gente que ni siquiera sabemos quién es? Es decir, ahorita que mencionaban esto del voto útil, que es bastante confusa esa expresión, ¿estamos votando porque no queremos algo o porque queremos algo? ¿Estamos esperando algo? ¿Qué estamos haciendo, Jesús? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y cómo Morena se está posicionando ante esa situación? Muy bien. Bueno, es una interrogante muy interesante la que tú planteas. Yo creo que para contestarla, primero tendríamos que comprender cómo es que se lleva a cabo la alianza con la finalidad de ganar escaños, sobre todo en el Congreso, y para qué. Entonces, yo iniciaría diciendo que la elección en la Cámara de Diputados nos trajo otro escenario que decía yo que se contrapone con, es decir, tenemos 3 escenarios, el de a nivel nacional en las gubernaturas, a nivel nacional en el Congreso y a nivel local en la Ciudad de México. A mí me parece que a nivel nacional en la composición de la Cámara, la gran sorpresa o el gran avance lo tiene el PAN y el PRI. Según las proyecciones que yo había revisado hasta antes de la elección, se proyectaba que Morena no perdiera más allá de 25 escaños y perdió 50. Se proyectaba que el PAN no alcanzara más de 5 escaños adicionales a los que tenía y alcanzó 35. El PRI se proyectaba que ganara 30 y tantos escaños y ganó 20. Lo que quiero decir con esto es que cuando los encuestadores le preguntaron a la gente por quién iba a votar, hubo un gran sector de la ciudadanía que omitió o no quiso decir que iba a votar por el PAN. Eso nos dice efectivamente que, como lo acaban de señalar, bueno, como lo acabas de señalar tú y como lo acaba de señalar Andrea, que hubo algunas personas del electorado que no se sentían tan afines al PAN, pero que decidieron votar por el PAN o por la alianza, con la finalidad de que se pusiera un dique a la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso. Ahora, a mí me parece que entender esto nos lleva a dejar de un lado el análisis que se basa en buenos y malos. Es decir, lo que tenemos es a 2 grandes bloques políticos que se están disputando el poder y que lo legitiman a través de las elecciones. Tanto
Morena y sus aliados representan un grupo de poder, un grupo político con una agenda ideológico-programática específica, como el PAN y sus aliados representan un grupo de poder con una serie de alianzas y con una agenda ideológico-programática. Es decir, no son buenos y malos, son dos grupos con dos agendas distintas y con los mismos intereses, el poder político. Entonces, ahora, ¿por qué señalo esto? Porque lo que me parece que debemos de tener claro es que lo que lleva a unos a votar por la alianza, aunque no adherirse ideológicamente al PAN, que encabezó la alianza de alguna forma, es el resultado de la confrontación de dos grandes discursos. Es decir, por un lado está el discurso que inició en 2006 del peligro para México, es decir, esta disputa entre el presidente de la República y el PAN no es nueva ni inició en este gobierno. Inició en el 2006 con la pugna entre Vicente Fox y López Obrador y las elecciones en las que resulta ganador Felipe Calderón. Ahí es donde se inicia el discurso, pues va a iniciar el discurso de la mafia en el poder. Entonces son dos grandes discursos que se han venido arraigando en la sociedad mexicana hasta llegar a un momento de crispación que es el actual. En 2006 yo realicé una investigación sobre cómo habían influenciado los spots en televisión al electorado, y yo lo que encontré es que habían logrado en unos 3 meses bajarle 10 puntos a López Obrador los spots. Lo que quiero decir con esto no es culpar al PAN, sino señalar la capacidad que tienen los discursos para influenciar el electorado. Entonces, el resultado de la elección tiene que ver con dos grandes discursos que han tomado fuerza y que están, por un lado, potencializados por la figura del presidente de la República para fortalecer el voto a su favor y al de su partido, y por otro lado, un gran discurso que viene recorriendo la historia contemporánea, la historia reciente del país, insisto, desde 2006, que ya había tenido buenos efectos en 2006 y que se vuelve a recuperar, ya no señalando al presidente como Hugo Chávez, como que vamos a hacer Venezuela, sino ahora bajo la imagen de que vivimos en una dictadura, que es un hombre autoritario, y bueno, tuvo un buen efecto al grado de que lograron recuperar varios escaños en la Cámara de Diputados. Entonces ese sería el análisis que además me gustaría después trasladarlo a la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Jesús. Pero aprovechando esto que acabas de comentar, hay algo que me gustaría sacar a flote, que es el tema de la agenda. No, esto que menciona Andrea también parece que es algo que muchos ciudadanos nos hemos preguntado en los últimos años. ¿Cómo es posible que existan alianzas entre partidos políticos con ideologías totalmente separadas? ¿No? O sea, definitivamente cuando se dijo que el PAN se iba a aliar con el PRD, fue un brote, ¿no? Así fue así como, ¿cómo es posible que izquierda, entre comillas, y derecha, entre comillas, se junten? ¿No? O sea, como que va a salir de ahí el Partido Verde o qué, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa ahí. Perdonen por el Partido Verde, pero el Partido Verde para mí es un chiste local, que genera mucho caos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué agenda existe realmente? ¿O qué agenda? Yo creo que no tienen agenda, ¿eh? No, o sea, la gente votó, sí. como dijo Andrea, perdón por retomar la palabra. No, Yo creo que, como dijo Andrea, la gente votó por ponerle un alto al gobierno y al presidente de la República, los que se adhirieron al discurso que acabo de mencionar, pero no votaron por una agenda ideológica, no hubo una agenda ideológico-programática que defendieran unos candidatos. Pero es que ahí mismo esta cuestión no es tanto que no haya una agenda, porque nos queda claro que no existe, que en estas votaciones fue más por tema marketing, por tema comercial, por tema de interés propio. Pero aquí lo que llama la atención es que, en el caso al menos de Morena, ¿cómo puede existir una agenda política, una ideología política, cuando en su partido tienen a exmiembros del PRI, del PAN, del PRD, del PT, que son ideologías contrarias unas a otras? Incluso dentro pero fíjate que ellos tienen la ventaja, por decirlo así, de que al estar gobernando están implementando una agenda de gobierno. Entonces, eso es lo que a ellos
digamos que los salva con su electorado, pero a la alianza lo que la salva discurso de parar el peligro para México. Es decir, la gente votó por el miedo a vivir en una dictadura. Yo no estoy de acuerdo, yo ahí no estoy de acuerdo ni con un poco lo que dice Héctor en temas de agenda, ni con el análisis que hace el maestro Jesús sobre, se me hace, del discurso, se me hace un análisis muy, muy interesante, pero se me hace muy, muy académico. Yo a donde quisiera yo llevarlos es, el tema de agenda sí la había, y eran muy claros los spots de Marco Cortés, por ejemplo, donde decía, queremos regresar el seguro popular, queremos regresar los apoyos al campo, queremos volver los fideicomisos, las estancias infantiles. Eso es una agenda. Y las personas, yo recorrí las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Me tocó tocar las puertas, asistir a mítines, estar en reuniones, y realmente había quejas de las personas por los gobiernos que tenían. Creo que fue tanta la esperanza que les vendieron en el 2018 y fue una caja llena de esperanza y cuando la abren no salió nada de esperanza, no había nada de esperanza. Yo creo que ahí fue el voto que se da para castigar a Morena, no por un tema discursivo de o estás con el presidente o estás en contra del presidente, más bien un tema de vayámonos más a lo local, más al urbano, y no porque yo haya estudiado esa maestría, sino más hacia el tema de servicios públicos. Si tú caminas en Azcapotzalco, la delegación Cuauhtémoc, o si tú caminas en la delegación Álvaro Obregón, realmente está en unas condiciones deplorables. No por algo se cayó el metro, la línea 12 del metro, no fue coincidencia. Malos gobiernos, pues por supuesto que a la gente luego no le importa el discurso. La gente no se compra muchas veces si es una dictadura, si vamos a volvernos Venezuela, si estamos como Cuba, o si los grupos de poder, o si la mafia del poder. Yo creo que la gente lo que quiere es salir de su casa y que no la asalten, poder llegar rápido de su casa al trabajo para poder descansar, tener una banqueta limpia, tener seguridad, tener iluminación para tener mayor seguridad. Ahí yo creo que fue el voto por lo menos aquí de la Ciudad de México. Por eso no voy tanto con ese discurso que me gusta, porque yo estudié ciencia política, sobre los dos discursos que existen. Yo voy más con o sea, mis papás, por ejemplo, mi papá es químico, mi mamá no ejerce. Ellos no les importa el discurso de si Venezuela, si López Obrador. Ellos lo que querían era mantener una calidad de vida, tener mejores servicios públicos, más seguridad, y por ahí fue el voto. Yo así lo veo, y por eso es que yo creo que no ha llegado la 4T a esos estados que ya llegó, y por eso es que la gente quiso sumarse a esa alegoría morenista, que yo creo que va a ser una cruda bastante interesante. Aquí en la Ciudad de México, por suerte, la cruda nos duró 3 años, ya se está quitando esa resaca. Yo espero que en las elecciones del 2024 podamos ya estar listos ahora sí con la resaca finalizada, pero sí creo que hay agenda, en contraste con lo que decía Héctor, que no ya había agenda. Yo creo que sí hay una agenda muy clara, una agenda en conjunto, que era retomar eso que se les quitó a la gente. Las estancias infantiles, por ejemplo, que es un tema nacional, pegó muchísimo en la Ciudad de México, ¿no? Igualmente, el tema discursivo, yo voy más a un voto de castigo por los malos gobiernos, porque se prometió tanto y se cumplió tan poco que pues evidentemente había que buscar opciones nuevas para gobernar. Yo ahí dejaría el análisis. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nada más déjame comentar un tema que aquí, la verdad es que te me adelantaste un poco, pero está bien el asunto, ¿no? Aquí hay una cosa que resalta mucho, que quizá nos pueda ayudar a comprender esta división que se hizo en la Ciudad de México, que nos recuerda ahora sí que una cuestión histórica, ¿no? Con el tema del muro de Berlín, y que acá popularmente lo hemos conocido como el muro del Pejín, ¿no? Que divide a la ciudad de una parte de otra, ¿no? Hay un tema ahí muy importante a considerar. Es una división que los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que existe desde hace muchísimos años, nada más que ahorita ya quedó con colores más llamativos, el azul y el rojo, ¿no? Estas demarcaciones, pensando especialmente en alcaldías como Iztapalapa, donde ciertamente hay un gran índice de delincuencia, gran índice de pobreza, de muchos problemas estructurales, evidentemente hablamos de gente que está harta de una situación así, y aún así ganó Morena. Estamos hablando de una delegación como Benito Juárez, que decíamos que es la cuna del PAN aquí en la Ciudad de México, en la cual quizá tengamos
una respuesta económica, socioeconómica más alta puede ser por tantas cosas que encontramos en la delegación o en la alcaldía, pero también es un hecho que hablamos de una de las delegaciones con un índice delictivo tremendo, inseguridad de muchos asaltos en muchas zonas de la delegación, y aún así gana el PAN. Es decir, esto que estamos viendo, estas agendas que vemos o que estamos hablando, como bien mencionas tú, parece que se nos olvidan. O sea, parece que como ciudadanos se nos olvidan, porque es muy bonito hablar y decir que vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello y todo eso. Esto de que si vamos a recuperar las guarderías, el seguro popular, etcétera, etcétera, claro, son propuestas que toda la gente dijo, oye, pero ¿por qué lo quitaste si iban bien o si servían? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Yo creo que ahí la bandera de todo ciudadano tendría que ser, vamos a recuperarla independientemente de qué partido apoyemos, ¿no? O sea, ahí es una injusticia claramente. Pero esto que estamos viviendo hoy en día en la Ciudad de México es muy llamativo. Quizá Órale, mucha gente ya te vas a no... meter a la Ciudad de México. Vamos a dar precisamente los datos de cómo quedó entonces para que nos metamos a este debate, ¿va? Vamos a meternos entonces, bueno, las alcaldías ya vimos que el lado, ahora sí que el lado izquierdo del muro, como lo han llamado últimamente, y que la verdad es muy penoso y muy vergonzoso, aunque lo tomen de risa, quedó pues PAN, Morena, ¿no? De PRD, PRI, me parece que el PRI dio la sorpresa, yo la verdad lo había dado por muerto, y el PRD, bueno, sigue conservando, quién sabe cómo, su existencia. A ver, antes de la elección, voy a poner aquí el dato, ¿no? Para que contextualicemos. Antes de la elección, Morena tenía 12 alcaldías y los demás partidos tenían, entre todos, 4. Después de la elección, de esta elección que acaba de suceder, ahora Morena se quedó con 6. Los otros se quedaron con 9 y hay una que está todavía por definir, que es Xochimilco, donde al parecer se van a ir a un recuento, algo así. Entonces, esto es más o menos como quedó el panorama y si es verdad, geográficamente, si vemos la delimitación de las zonas, es correcto lo que dice Héctor, sí hay un lado que quedó, digamos, con otros partidos, pero cuando ya lo vemos a nivel de cada uno de los distritos, no es así. ¿Qué quiero decir con esto? En varias de las delegaciones, al menos aquí lo que sucedió en Tlalpan, es que incluso Morena tuvo más presencia territorial, es decir, más gente, más bien Morena ganó más distritos de alguna manera, o tuvo más presencia, pero ¿qué fue lo que sucedió y por lo cual ganó esa delegación la oposición? Bueno, los índices de votación, y esto sí coincido con lo que decía Jesús, los índices de votación de esas colonias, de esos distritos donde la gente estaba enojada, la gente salió mucho. Salió a razón de más de 62% de participación. Es decir, que eso compensó los lugares donde hubo un nivel por debajo del 45%. Eso cambió la lógica de la elección, porque se pensaba que la lógica que tenía Morena era ocupar el mayor territorio posible. Y lo que pasó con la alianza fue ir de manera específica a sacar a ese votante que usualmente no quería salir a votar porque no era algo que le representara una afectación en su vida. Pero me parece que, y abonando ya al debate, me parece que los últimos acontecimientos que ocurrieron, en específico el del metro, fue muy impactante para estos sectores de la sociedad. Y bueno, ahora sí, a debatir al respecto. ¿Puedo? Yo dije que no, pero ¿puedo? Sabíamos que iba a pasar, sabíamos. Gracias. Yo no soy mesurada ni políticamente correcta, ustedes me perdonarán, pero creo que la mejor referencia de que la agenda implica cosas y que el discurso implica cosas es que tenemos una ciudad dividida a la mitad. Y si a mí me preguntan eso qué significa, es que en la Ciudad de México se compró a la perfección el discurso de AMLO, porque lo amas o lo odias. No hay punto intermedio. Literalmente no hay punto intermedio. Si lo odias, todo lo que se parezca a él está mal y no lo razonas. Y de la misma manera funciona la gente que está con él.
para mí es un voto donde se refleja que ya nadie lo razonó por justo si tenía propuestas, no tenía propuestas, estabas de acuerdo, que si era mujer, que si era joven, que si era gay, que si era discapacitado, ¿era AMLO o no era AMLO? Entonces, tan importa el discurso que hoy tenemos una ciudad dividida a la mitad. 1. 2. Sobre la agenda. Híjole, tú no lo sabes, yo te conozco y yo te aprecio, pero no estoy nada de acuerdo. Y creo que un gran problema de los partidos políticos es que son bien tibios. Porque ¿quién en su sano juicio votaría en contra de que volvieran a poner las estancias infantiles? Propuestas serias, propuestas que realmente te dejen ver por quién estás votando, son los temas sensibles que ni los del lado de Morena ni los del lado de la Alianza quieren hablar. Aborto, matrimonio igualitario, legalización de la marihuana, eutanasia, ingreso básico universal, todos esos temas me parece que muchas veces se pasan por alto y entonces tenemos justo un discurso o estoy con él o estoy en su contra. Y retomando un poco lo de los votos que justamente perdió AMLO porque se fueron al otro lado, independientemente de PRI, PAN o PRD, ahí mi pregunta sería, ¿van a cumplir entonces los de la alianza con la esperanza? ¿En qué consiste esa esperanza? ¿Cuál fue la oferta? Yo como ciudadana, si estamos diciendo que yo estoy con Movimiento Ciudadano, pues evidentemente sabemos por quiénes voté. En mi distrito no quedó nadie de Movimiento Ciudadano, quedó puro PAN, PRI, PRD, y pues yo ya hice mi tarea, pero yo realmente no sé qué es lo que van a proponer, no sé ni siquiera cuál es la esperanza con la que me van a cumplir. Entonces, mi lectura final sería, tan importa la agenda y el discurso, que hoy tenemos una ciudad que se lo compró. Y al día siguiente, en realidad no sabemos cuál es la esperanza con la que nos tienen que cumplir. Es que yo no creo que esté dividida la ciudad. O sea, electoralmente y en mapa sí, pero no veo una división social, veo nada más una división pragmática electoral. En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, Iztacalco, por ejemplo, tuvo buenos votos para el PAN, no le alcanzó para ganar, o sea, pero yo no veo una división. Quienes nos venden la división son esas personas que se dedican a generar contenidos en redes y pues les resultaba gracioso hacer memes con esa división. Pero yo no veo una división como tal, sino más bien, pues Iztapalapa ocupa una gran parte del territorio de ese lado y pues por eso también se va para ese lado. Igual Gustavo Madero, hay una parte de Gustavo Madero que es panista, lindavista, industrial Vallejo y demás. O sea, yo más bien ahí sí no me compro ese tema de la división, al contrario, yo creo que es un tema para el cotorreo, para los memes, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la agenda que menciona Andrea, los temas LGBT y demás, esos no son temas, y por dos cosas. Uno, porque no afectan la calidad de vida de las personas, no son prioridad por eso, y dos, no fueron prioridad, Andrea, que si hubieran sido prioridad, les hubieran votado a Movimiento Ciudadano. ¿Los derechos humanos no son una prioridad? No, sí, por supuesto, los derechos humanos son una prioridad. La agenda que manejaba Movimiento Ciudadano no fue una prioridad, y tan no fue una prioridad que no se les votó. Si se hubiera votado, la Ciudad de México hubiera dicho que la agenda de la marihuana, que la agenda de derechos humanos la traía el PAN desde antes de que existiera Movimiento Ciudadano, la traía el PAN desde los 80s. La agenda de la legalización de las drogas, con la crisis de seguridad que hay ahorita, pues a lo mejor la prioridad es hablar de seguridad y no de legalizar la marihuana, por ejemplo. O, por ejemplo, si hablamos del tema del matrimonio igualitario, a lo mejor ya en la Ciudad de México ya es un tema que ya está debatido, ya está agotado, ya es legal, ya la Suprema Corte de Justicia igual lo avaló, ya no es un tema. Ya mejor hablemos de un tema de combatir la homofobia o los delitos en contra de la comunidad LGBT, ¿me explico? Tan es así, insisto, que la sociedad no avaló esa agenda porque no votó por Movimiento Ciudadano. En contraste, ¿cuál fue la agenda nodal de la alianza? La seguridad. ¿Por qué? Porque las dos alcaldías mejor evaluadas en seguridad son las que tenía una el PRI y otra el PAN. Una de esas propuestas fue la que hizo que la Ciudad de México se volcara hacia esos lados. Por ejemplo, en Álvaro Obregón, ¿cómo no queríamos que ganara la alianza si la candidata a Campeche dejó abandonado el changarro en Álvaro Obregón y se fue a buscar la candidatura de Campeche? Todavía ni siquiera terminaba. Hizo unas escaleras cual emperatriz egipcia, ¿no? Y las dejó inconclusas, carísimas, y se fue a hacer campaña. Pues evidentemente la sociedad es consciente. Yo celebro eso, que haya un voto racional y diga, yo ya no quiero más de eso. Por ejemplo, nos vamos a Tlalpan, ni los de Morena querían a la alcaldesa que estaba en Tlalpan, ¿no? No la querían. La misma candidata alcaldesa, Patti Osorio se llama, creo, salió a decir que ella no se hacía responsable del gobierno de la que sería su antecesora. Pues evidentemente había
una negativa a esos gobiernos. Y si te vas también igual al norte, en Azcapotzalco, un total abandono, están creciendo mucho las construcciones irregulares. Igualmente en la alcaldía de Cuauhtémoc, ¿cómo vas a querer que una de las principales personajes cuestionables de la izquierda en la Ciudad de México, como es Dolores Padierna, dinosaurio de la izquierda en la Ciudad de México, gobernó y cuando se quemó lo bombo y demás, pues evidentemente las personas no iban a querer que gobernara ella, ¿me explico? Entonces, así es como yo entiendo eso. Casualmente, el resultado quedó mitad y mitad, pero yo por eso no veo una sociedad dividida. Y ya si me permiten el spot, y sumándome a esos, pues a esos análisis tan banales que hacían en el 2018 los niños cantores de Palacio Nacional, ¿no? Esos discursos patrióticos, alegóricos, yo diría más bien que estamos rescatando a la Ciudad de México y que ya llevamos la mitad de la Ciudad de México rescatada y vamos ahora por la otra mitad de México a rescatarla que no pudo ser rescatada del populismo de Morena. Yo creo que así lo diría, porque como bien lo menciona Gustavo, el doctor Gustavo, Tláhuac casi no tuvo participación y va a continuar con ese gobierno. Yo no creo en lo que dijo hoy el presidente de la República, en que haciendo un análisis totalmente clasista de las personas que habitan en Tláhuac, yo más bien creo que ahí siguen muy arraigadas las clientelas que formó la izquierda con las unidades habitacionales que han construido y demás, y ese voto fue el que imperó, ¿no? Entonces, así yo creo que sería interesante ver a la Ciudad de México. Basta ya de ver a la ciudad como la ciudad de la izquierda. La Ciudad de México no es la ciudad de la izquierda, la Ciudad de México es la ciudad que busca mejores servicios públicos. La Ciudad de México no es de la izquierda, la Ciudad de México es de aquellas personas que se informan más y que quieren tener más seguridad. Basta ya de encasillar a la Ciudad de México como una ciudad de izquierda, porque ya demostramos este año los electores, pues que la izquierda y la derecha se cayó con el muro de Berlín. Ahora lo que buscamos son otro tipo de agendas, ahora lo que buscamos son, por ejemplo, a mí me preguntan, yo como panista, y haciendo otra vez relación a lo que dice Andrea sobre los derechos humanos, oye, ¿matrimonio igualitario? Por supuesto que sí, pero si me haces preguntas, pues mejor pregúntame, porque ¿cómo vivir en una mejor ciudad? O sea, aquí en Amar ya no es una agenda del PAN, de los jóvenes panistas, el quién ama a cada persona, eso no es una agenda. Esos son falsos discursos que buscan nada más estarnos dividiendo. Vámonos mejor a cómo hacer que las personas del mismo sexo puedan vivir una relación segura y no estén a dispensas de homofobia y demás, ¿no? Ese sería entonces mi análisis, ya para no monopolizar la palabra. Bien, que conste que Andrea me provocó. Está bien, ahorita vamos ahí para que también Andrea tenga su... No somos amigos. Ahorita pasamos Pero vamos a darle la palabra al buen Jesus porque lo veo ansioso también. Sí, déjenlo también a Jesús participar, por favor. Bueno, yo inicialmente coincido con Andrea en que el discurso es muy importante a la hora de analizar el resultado de las elecciones. Ahora, el caso de la Ciudad de México es muy interesante porque a mí me parece que lo que sucedió es el resultado de una serie de eventos concatenados. Principalmente yo identifico, y es aquí donde yo decía en el inicio que había que cruzar lo nacional con lo local. ¿Por qué Morena gana en lo local? Sobre todo en estados donde hay una cantidad de pobreza importante, y gana en la Ciudad de México en las delegaciones que también tienen un nivel de pobreza importante, y no gana en donde la pobreza no es un gran problema. Porque la realidad es que cuando uno ve el mapa que, por ejemplo, que reporta Coneval con los índices de pobreza, sí es real que del lado derecho de la ciudad están los índices más fuertes de pobreza que del lado izquierdo. Eso sí está medido científicamente, ¿no? Ahora, ¿qué puede explicar este fenómeno? En mi opinión, porque evidentemente yo no tengo la verdad, nadie la tiene, y todos hacemos nuestros análisis, es que esto es el resultado de que el gobierno y el presidente han enfocado su agenda de gobierno en la franja más desfavorecida y no en la clase media o en la clase alta, y voy a explicar este punto. El efecto de la política de austeridad, de mover los presupuestos hacia las clases más desfavorecidas, fue evidentemente dejar a las clases medias sin ciertos beneficios.
Si yo hablo con mis colegas en las universidades que se afectaron por los recortes al CONACYT, que ahora reciben menos en el SNI, pues obviamente están molestos con la 4T. Si yo hablo con mis amigos de clase media que fueron afectados por los recortes en términos, por ejemplo, de estancias infantiles y de muchos, de las asociaciones civiles, por ejemplo, que dejaron de recibir presupuesto, pues obviamente están molestos con la 4T. Pero si hablo con mis amigos que pertenecen a las clases más desfavorecidas, ellos no están afectados por la 4T porque para ellos está diseñada la agenda de gobierno, y voy a explicarlo por qué. Porque el efecto que tuvieron las transferencias monetarias, así como el aumento al salario mínimo, impactaron en que el decil más bajo de la población en 2019 aumentara su calidad de vida y su poder adquisitivo, aun cuando la economía no creció. Entonces, cuando tú en una sociedad no creces económicamente, pero redistribuyes y favoreces al sector más desfavorecido, pues ese sector desfavorecido pues se siente atendido por un gobierno. Pero la clase media y la clase alta no fue favorecida porque, insisto, esa agenda de gobierno no está diseñada para esos sectores. Entonces, si uno toma en cuenta que el 80% de la población en México gana menos de 10,000 pesos mensuales, nos podemos explicar por qué la franja desfavorecida de la Ciudad de México y los estados más desfavorecidos se vieron beneficiados por el voto mayoritario hacia el partido en el gobierno, porque son los que están directamente favorecidos por la agenda gubernamental. No así las clases medias y las clases altas, que evidentemente al sentir el agravio se enlazan inmediatamente con el discurso del autoritarismo, de que estamos llegando a ser Venezuela y de que se están afectando sus intereses, y con toda razón, pues se adhieren a un discurso que intenta promover una agenda distinta que los incluya a ellos, ¿no? Es decir, ellos identifican en la alianza y sobre todo en el PAN, en el caso de la Ciudad de México, una agenda que los pueda beneficiar, porque, insisto, los afectados, por ejemplo, poníamos el ejemplo de Benito Juárez, pues la mayor parte de los habitantes, yo nací en Benito Juárez y crecí en Benito Juárez y sé cómo opera la gente en Benito Juárez, cómo piensa, y yo estoy seguro que ellos no podrían haber percibido en gran medida el aumento al salario mínimo o las transferencias monetarias como un alivio a sus condiciones de vida, como si lo pudieron haber percibido las clases populares que habitan en la zona oriente de la ciudad y sobre todo en el Estado de México, en la parte de Ecatepec, Nezahualcóyotl. Yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años en Ecatepec y conocer el sector popular, comprender cómo piensa la población, y esas medidas encajaron en lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí está una de las explicaciones que yo encuentro, porque en realidad la gente sí está muy afectada después de 35 años de una política neoliberal que empobreció a la ciudadanía 450%. Yo siempre pongo este ejemplo. En 1989, un joven tenía que trabajar 5 horas para obtener la canasta básica. En 2019, tenía que trabajar 25 horas para conseguir la misma canasta básica. En términos de economía política, nos empobrecimos 450%. Es decir, el joven de 2019 jamás va a alcanzar la calidad de vida, aunque tenga licenciatura, del joven de 1989, que sin licenciatura podía obtener más de lo que está obteniendo el joven actual. Es decir, un joven hoy jamás va a tener la calidad de vida que tuvieron sus padres, ¿no? Pero eso se siente más cuando estás en los deciles más bajos. Entonces, ya para terminar, cuando tienes un gobierno que enfoca sus políticas a los deciles más bajos, es ahí donde está su éxito. Evidentemente, los deciles que están hacia arriba, al sentirse agraviados, pues emiten un voto que los adhiere a otros partidos que promueven una agenda que les ofrece ser incluidos en la agenda de gobierno. Esa sería mi explicación de lo que sucede, cómo enlazar lo que sucedió a nivel local con lo que sucedió a nivel nacional.
Y paréntesis, nada más paréntesis, para lo que dice Jesús, yo creo que entonces el éxito de un gobierno sería que gobiernes para todos, ¿no? O sea, a lo mejor ahí tendría que haber un cambio de tuerca del el gobierno actual, porque si quiere ganar la próxima elección, que yo lo veo complejo, pues entonces mejor gobierna para todos, o por lo menos mantén con las necesidades satisfechas de la mayor parte de la población y no solamente de unos cuantos, porque ese análisis yo siento que sí es totalmente de división, ¿no? De los que más tienen. Yo veo a mis papás que se parten todo el día en la chamba. Yo vivo en Benito Juárez y no por eso, o sea, yo vivo en Benito Juárez, mis papás se la pasan todo el día igual que yo, y pues estamos ahí saliendo, ¿no? Yo sé que hay quizás quienes se la parten más y Pero ganan nosotros menos. pertenecemos a los sectores más privilegiados de México. El 80% de la población ni con licenciatura gana más allá de entre 8,000 y 10,000 pesos mensuales. Esa Por es todo la lo que, gran por problemática. todo lo que yo trabajo y mis papás trabajan, yo no me sentiría como de los más favorecidos de la población, pero yo creo que ese discurso que maneja Jesús, que sí, o sea, lo entiendo y lo comprendo y creo que es muy certero académicamente, totalmente atinado, yo creo, pero ya hablando de tema social y político, creo que sí puede sonar un poco de división, ¿no? De los que, pues este gobierno solamente va con los que no tienen, porque pues los que sí tienen ya tienen, ¿no? Y un gobierno tiene que abarcar a toda la población, yo considero. Bueno, esto definitivamente son análisis que me parece que todos tenemos un acuerdo en varios puntos, ¿no? En el que queramos o no, la ciudadanía al final siempre es perjudicada de un modo u otro, ¿no? Esto que menciona Rodrigo es una crítica que se le hace a todos los partidos, a todos los gobiernos que han sido, ¿no? Hay partidos que favorecen a unos, otros que favorecen a otros, pero mientras sigamos esta ideología de los buenos, los malos, los jodidos, los ricos, seguimos alimentando una posición que no encuentra un punto medio, ¿no? O sea, sí se puede favorecer a las sociedades más perjudicadas de alguna forma, entendiendo, por ejemplo, un caso muy rápido, que es el caso de la Unión Europea. ¿En qué momento cabe decir que la economía de Alemania, la economía de Francia, se equipara con la economía de Portugal, de Grecia, de Italia, que son países que tienen otro sistema de ingreso? Por ejemplo, España, que su mayor ingreso de capital es el turismo, ¿no? O sea, ¿de qué forma se compara con los avances tecnológicos de Alemania, de Francia, ¿no? Y que queramos que el euro sea la misma moneda en esos países. Ahí tenemos países de tercer mundo en un primer mundo, como dicen por ahí. Pero ya para que podamos ir finalizando este maravilloso debate que, insistimos, queridos amigos, aquí no nos estamos peleando, no nos estamos mentando, o sea, parece que sí, pero no, o sea, todos nos llevamos bien. Pero es que tenemos que tener un diálogo respetuoso y eso hay que generalizarlo, seas del partido que seas, lo que sea. Al final de cuentas, todos somos mexicanos y pagamos impuestos, ¿no? O al menos es la idea. Para concluir, va una pregunta para nuestros tres invitados de hoy, invitadazos, por cierto, que es: ¿cómo perciben el fin de este gobierno de López Obrador? ¿Qué sucederá en los próximos 3 años? En el orden que quieran, ¿eh? Sí, aquí no discriminamos ni nada. Ah, ¿verdad? Yo abrí todas. Si quieren yo, pero yo hablé mucho, entonces yo por respeto al doctor Jesús, al maestro Jesús, yo creo que a lo mejor y él. Es más, Gus, tú no hablaste, tú empieza. Que es raro, usualmente yo soy el más parlanchín. Pero, pues, a ver, ¿cómo irá a terminar? Esta es la gran pregunta que todo el mundo se va a hacer, ¿no? O sea, después de esta configuración, ¿no? La verdad es que hay resultados que son totalmente anómalos, pero hay algo que sí coincido con todos los panelistas y es, hay sorpresas, no todos se llevaron el carro completo, había una idea antes de la elección y el resultado no va a darle todas las fichas a una sola ideología ni a un solo coto de poder. La realidad es que van a tener que reaprender a negociar en un escenario que ya no tenían esa costumbre, porque una de las partes avasallaba y la otra también, hay que decirlo, se victimizaba para poder llegar a ciertos acuerdos. Pero ahora van a tener que volver a enfrentarse con más o menos una cierta paridad y va a ser muy interesante ver cómo, yo lo voy a poner desde esta perspectiva, cómo Morena
se va a ir apropiando de una estructura en la cuestión local de los estados donde ahora va a gobernar. Yo no tengo duda de que van a utilizar toda la capacidad organizativa que tengan para precisamente fagocitar esos componentes y a ese, digamos, a ese electorado que antes le era fiel al PRI y que posiblemente ahora esto vaya a tener una significación en cuestión de recursos, por supuesto, en cuestión de posición geográfica y en una cuestión de posibles, la posible siembra de una ideología que antes no existía. Esa es la realidad, porque no había una definición ni de izquierda ni de derecha en muchos de estos estados. Ahora está de moda la cuestión de la ideología, pero en muchos estados no se entendía realmente qué significaba. Y ahí abro yo el debate para ustedes. Yo quiero, yo creo que el maestro Jesús nos dejó la vara muy alta porque está haciendo análisis bien buenos académicamente. Yo me estoy ondeando más la bandera partidista política, igual que creo que Andrea, pero voy a ser un poco más académico, no tan Te estás rifando, político partidista. Quiero decir que yo veo un cierre más complejo para el presidente de la República por la composición ahora de la Cámara. Yo espero que esto le haga entrar en razón que tiene que tender puentes y tiene que haber diálogo y negociación, porque para eso es la política, para eso son las cámaras. Y también creo que ahora ya empieza la sucesión presidencial, y si algo nos ha enseñado los 3 años que lleva Morena en el poder es que pues se llevan pesado, ¿no? Entonces yo no quiero ver la lucha intestina que va a haber entre la doctora Sheinbaum, entre Marcelo Ebrard y entre Monreal por la candidatura presidencial. Lo que les dejo a colación es que ya Marcelo Ebrard una vez se bajó de la presidencial por López Obrador. Ahora no estoy seguro de que otra vez le pueda decir López Obrador a Ebrard, no te toca a ti, porque le vamos a dar la oportunidad a otra persona. Entonces, creo que ahí va a estar realmente la disputa, y también creo que ese gran monstruo que veíamos en el 2018, inagotable, indestructible, como lo es Morena, yo creo que ni es inagotable ni es indestructible, porque pues hace 2 días lo herimos de muerte en el corazón del movimiento, que es la Ciudad de México, en el epicentro del obradorismo. Entonces yo creo que eso nos hace pensar que sí es posible poderle poner un freno a las ideas y a las propuestas y al proyecto que representa los refritos de partidos políticos emanados en Morena, ¿no? Perfecto, aquí sí estamos demostrando que independientemente esto de las banderas políticas que realmente a veces nos enajenan, bueno, no a veces, siempre, tenemos opinión ciudadana, ¿no? Que eso es lo que tenemos que insistir, de que la ciudadanía tiene que participar en la política, no tiene que dejarle todo en las manos a un político, a 2 o 3, sino insistir en su participación. Por eso creo que es oportuno mencionar que el PAN, el PRI y el PRD tienen que tener esto muy claro. Si se votó por ellos, no fue por premio. O sea, no fue no, fue para exigirles una actividad de oposición, de que dejen de estar ahí, porque hoy ya se habló de que si López Obrador va a buscar una alianza con el PRI, que si van a traicionar y todo, y eso vamos a dejarlo al mañana, pero vamos a continuar con esto para cerrar, porque también ya veo a Andrea un poco inquieta, y Jesús, bueno, Jesús tiene una serenidad estoica impresionante. Entonces, Andrea, por favor, tu comentario final. Si no anoto, mis ideas empiezan a ir así. Está bien, muy bien. Iba un poco de la mano con lo que acabas de mencionar. Estos próximos 3 años, creo que sería muy, muy prematuro hacer una evaluación, porque Morena tiene que evaluar qué hizo y la alianza tiene que pues, dar el ancho, porque como bien dijiste, no es un premio, es una pequeña esperanza, estrella fugaz, como le quieran llamar, y pues a ver si lo logran. Esto en el escenario complejo que mencionamos, para mí la respuesta sigue siendo pues ciudadana. La verdad es que independientemente de los colores, yo siempre trato de invitar a que la gente se haga responsable, pues por lo menos sepa, no sé si se pueden decir malas palabras o no, pero a quién se la tiene que mentar cuando algo no le parezca en su colonia, ¿no? Entonces,
creo que por un lado Morena tiene que evaluar, por otro lado la alianza tiene que dar el ancho y por otro lado los ciudadanos tienen que hacer un ejercicio de ver para ellos qué es más importante, ¿no? O sea, creo que yo sí creo en una agenda de derechos, yo sí creo que los derechos humanos deben de ser transversales y que si empezamos a hablar de los temas como seguridad, más que como un tema de Estado, como un tema de derecho humano, la transversalidad nos ayudaría a tener soluciones en nuestra ciudad más allá de los colores, sino en nuestra vida diaria. Yo sí creo que hay temas igualmente importantes porque al final forman parte de una vida integral que tenemos todos nosotros. Entonces, mi palabra final sería, creo que es muy prematuro hacer un análisis, pero hay algo que, perdónenme, pero no puedo dejar de mencionar, y menos cuando soy la única mujer en este foro, y es que la mitad de la ciudad ahora está gobernada por mujeres. Así que yo no sé qué pasa en 3 años, pero por supuesto que va a haber mujeres y eso independientemente de todo me da mucho gusto porque habla de un avance generalizado como país que pues puede traer muy buenos resultados. Sí, definitivamente eso es muy Excelente importante, análisis. ¿no? También esta diversidad que existe y que buscamos todos. Cabe señalar, para que después no nos vayan a atacar aquí en Se la rifó de que no invitamos mujeres y no, sí invitamos, nada más que las otras personas no quisieron venir. La doctora Claudia Sheinbaum no quiso, ellas no quisieron, pero sí invitamos. Muchísimas gracias, Andrea. Y ahora pasa nuestro querido Jesús con tu comentario final, por favor. Sí, bueno, yo resaltaría 3 puntos que veo para lo que resta del actual gobierno. Primero, me parece que el gobierno no va a recular, no va a cambiar su agenda. El presidente López Obrador tiene muy definida su agenda desde la plataforma electoral, que iba a gobernar para los deciles más desfavorecidos, era su lema, primero los pobres, y eso va a traer consecuencias, evidentemente. Va a traer un voto de castigo, una adhesión a la alianza opositora de quienes resulten pues agraviados por la política de austeridad. No la estoy calificando de buena o de mala, sino estoy tratando de identificar y explicar lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, un segundo punto a resaltar sería que la lección del domingo es que la democracia en México sigue muy bien aceitada, porque lo que no vimos fue una elección de Estado. Es decir, lo que no vimos fue lo que sucedió en el 2012 con el escándalo de las tarjetas que usó el PRI, todo el escándalo que tuvo que revisar el INE sobre si las tarjetas tenían dinero o no tenían dinero, si se había utilizado un financiamiento inadecuado, etcétera. Yo creo que lo que no vimos tampoco fue a un gobierno operando de una manera tan agresiva y facciosa como lo llegamos a ver en el pasado. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que lo que sí podemos ver es que sí estamos en un sistema democrático que permite que arribe al poder quien se proponga arribar al poder, ¿no? Entonces, eso sí nos puede dar la certeza de que no vivimos en una dictadura, que no estamos en un sistema autoritario y que lo que suceda para los próximos 3 años pues va a depender de qué también haga la chamba la alianza opositora, porque lo que queda claro es que también puede ganar, ¿no? Lo que queda claro es que en 2024 esa alianza puede ganar y puede aportar al próximo o próxima presidente de la República, ¿no? Ese es el segundo punto. Y finalmente un tercer punto es uno en el que coincido yo con Andrea también, en que en medio de la contienda de estos dos grandes bloques políticos que se legitiman en las elecciones con el electorado, pues lo que le queda al ciudadano es tener una participación cada vez más activa que pueda poner y juzgar y abrirse camino por en medio de estos dos grandes bandos. Y aquí quiero poner el ejemplo de Nuevo León. No estoy diciendo que haya sido lo mejor, pero lo que sí nos enseñó Nuevo León es que pueden elegir por el que va pasando, al que quieran, con tal de no elegir ni al PRI, ni a Morena, ni al PAN, ¿no? Y ellos prefirieron para Nuevo León y para Monterrey agarrar a los que iban pasando literalmente, es decir, entiéndase que no tienen una afiliación ideológica o política de gran marcha, como los demás políticos,
y lograron ejercer un voto ciudadano razonado que les va a permitir abrirse camino entre esta gran confrontación. Y bueno, pues también es un boleto, un cheque en blanco para ver cómo les va. Ya lo habían hecho con el Bronco, y parece ser que ellos están dispuestos a seguir por ese camino, con tal de librar esta batalla entre estos dos frentes, ¿no? Creo que es una muy buena lección que nos dan, y eso yo creo que puede suceder también en la Ciudad de México en las próximas elecciones, ¿no? Yo no descarto que Salomón ya se me fue el nombre. Chertorivsky. Él ganó, lo amo, perdón, bye. ¿Mandé? Que él ganó y lo amo y perdón y ya, bye. No ganó, entró de RP, pero le ganaron y se fue. Bueno, es buen RP. Pero lo que quiero decir es que yo no dudo que él pueda ser la candidatura ciudadana abanderada por un partido político que se abra paso entre Morena, el PAN, el PRI y el PRD, ¿no? Porque el electorado de la Ciudad de México es muy parecido al electorado de Nuevo León, solamente que habían encontrado en el PRD y en Morena hasta este momento las mejores opciones que satisfacían su razonamiento crítico. Entonces yo lo cerraría ahí con esos tres puntos. La moneda está en el aire ahora en cuanto a ver cómo se va a reconformar precisamente las fuerzas políticas, y yo creo que hay un gran pendiente. Y ese pendiente es que tenemos un déficit de liderazgos. Son los mismos de siempre en muchos de los casos. Y yo sí creo que si los dos grandes bloques quieren recomponerse, tienen que ver lo que están haciendo otros actores políticos nuevos, ¿no? Tienen que empezar a darle espacios a gente, pues precisamente como ustedes, gente joven, que asuman nuevos retos, nuevas responsabilidades también, y que en algún momento pues lleguen al poder. Pero sí, lo que me parece que le puede dar al traste a cualquiera de los proyectos que estén en juego, pues va a ser el no reciclar, más bien el no cambiar gente y estar reciclando a los mismos de siempre. Eso me parecería un peligro. Y finalmente, yo solamente para decirles que creo que el gran victorioso aquí institucionalmente fue el INE. A pesar de todas las cuestionamientos que se hicieron por parte de todos los involucrados en el juego, uno de estos actores que precisamente están en medio de la batalla, creo que el INE salió bastante bien librado. Hay gente que le va a reconocer ese trabajo, y sobre todo si había gente que tenía miedo que con el gran poder que tenía el presidente pues fuera a remover a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba debe estar muy contento el día de hoy. Y bueno, creo que sería todo, mi querido Héctorín. Así es, muchísimas gracias, queridos amigos, rifadísimos como siempre. Aquí en el programa también nos rifamos por traerles invitados de calidad, no influencers ni esas cosas, porque pues, ya con nosotros tienen más que suficiente, ¿no? Pero es un verdadero gusto estar siempre con ustedes. Acuérdense que nos pueden escribir en nuestras redes sociales para también sugerirnos a quién podemos invitar a que platique con nosotros. Digo, tampoco pidan al Papa o a López Obrador, porque pues somos mortales, pero hacemos lo que podemos y traemos gente de calidad como nuestros panelistas el día de hoy. Muchísimas gracias, Andrea, Jesús y Rodrigo. Qué gusto que se le están rifando también en este tema tan importante que es la política para todos. Y bueno, vamos a hacer un poquito un spoiler del siguiente programa que no se pueden perder, ya que tendremos con nosotros a un cantautor mexicano muy importante que hemos dedicado alguna vez alguna canción de él, ya sea de amor o de desamor, pero lo hemos dedicado, que es Fernando Delgadillo. Estará con nosotros en el próximo encuentro, no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Gus, por favor, termina esta... Hasta luego, síganos en todas las redes sociales como Se la Rifó, y también, bueno, ya tienen ahí las redes sociales en el programa para que sigan a nuestros panelistas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, cuídense. Gracias.